Muy buenos días, hermanos. Bienvenido al grupo Altares en Casa. Les habla el doctor Rubén Juárez, su hermano en Cristo, agradeciendo a Dios la oportunidad, una puerta abierta para aprender, para acercarnos a Dios, para rendirnos a Dios, para cimentar nuestra fe. Hoy vamos a estudiar, hermano, algo acerca de la gracia salvadora de Dios. Nosotros encontramos las tesis de Martín Lutero que expresaban los argumentos bíblicos contra las enseñanzas de una iglesia medieval que consideraba que era una herejía todo aquello que se proclamara, que fuera diferente o que se apartara de lo que la iglesia tradicional enseñaba. Lutero fue un monje y teólogo del siglo XVI. Este monje, teniendo acceso a las Escrituras, encontró las contradicciones de lo que la iglesia estaba enseñando y decidió poner al alcance de todas las personas las enseñanzas del Evangelio de Cristo. Él tradujo una Biblia al alemán. Le tomó 12 años hacer la traducción completa, buscando llevar luz a las almas perdidas. Lutero, contra estas posiciones de la iglesia tradicional, aclaró que herejía era todo aquello que se apartara de lo que la Biblia enseñaba y no de lo que la iglesia enseñaba, y que además estas enseñanzas estaban lejos de ser lo que la Biblia enseñaba. La Biblia lo habla y lo describe como tradiciones de hombre, y en aquel tiempo era lo que reinaba. Entonces este monje denunciaba la corrupción y la decadencia de la iglesia en la época medieval. Marca la historia que en 1517 clavó unos pergaminos en las puertas de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, con las tesis, 95 tesis de Lutero, que se basaban en la Sagrada Escritura, y con una insignia que decía sola Escritura, sola fide, sola gratia, representando que solo la Escritura, solo la fe y solo la gracia de Dios eran necesarias para ser salvo. La gracia, decía Lutero, no es divisible, no se puede dar fragmentada como los dones, sino que lleva enteramente al favor de Dios, por amor del Mesías, que era nuestro abogado y nuestro mediador. Y decía Lutero, solo es necesario que el hombre por medio de la fe haga suya esta palabra de salvación. Y esto es lo que la Biblia nos enseña, realmente el camino a Cristo. Esta época de la Reforma Protestante viene de un tiempo donde se debía pagar por la salvación, se debían pagar indulgencias, ofrendas, para estar en paz con Dios. Y se aprovechaban de la inocencia de la gente que no tenía ninguna forma de agradar a Dios, ninguna forma de conocer sus preceptos y sus estatutos. Por tanto, ellos se consideraban que eran los mediadores, y solo la palabra de ellos era lo que podía ser el reflejo de lo que Dios decía, cosa que era totalmente errónea. Era un tiempo de oscurantismo, así se le llama a esa época, porque no había buena voluntad para con la gente sencilla. Él decía solo Escritura. La Escritura, los líderes religiosos la guardaban en los monasterios, y la palabra solo llegaba por intermediarios. La reforma liberal, así se le llama, la reforma de Lutero, abre paso a que la gente tenga la información directamente de la Biblia, donde las palabras de Dios llegaban como fuente de vida a las personas, fuente de esperanza. Solo la fe. En la Edad Media todos vivían con el temor del fuego eterno, del infierno, de las llamas del fuego eterno.
y debías intentar llegar a Dios, intentándolo, pero no debías fallar. Lógicamente no lo obtenías. Ellos decían que podías llegar por medio de normas y ritos que ellos te iban a indicar. Ellos decían que las obras tenían que ver con la salvación, todo lo que tú hicieras. Pero venía una información, algo nuevo y liberador, y que eras libre, que no era por lo que hacías, no había mérito en eso. Con esta declaración, sola fide, solo la fe, descubre un evangelio falso de méritos y de obras. Esa no era la manera de llegar a Dios. Dedicó su vida a defender estas enseñanzas bíblicas y reafirmó la autoridad de las Escrituras, que se oponía a todas las tradiciones de la iglesia. Y él decía, la salvación viene únicamente por gracia, por la fe en Cristo, para gloria de Dios. Solo Cristo era otro punto. La iglesia estaba alejada de su misión. Había olvidado el papel de llevar la verdad, el mensaje de redención a las almas perdidas. Tenía más que todo un papel político influyente y se fue diluyendo en otras funciones. Los sacerdotes decían ser los mediadores de Dios, y se obedecía al sacerdote aunque lo que dijera no fuera ni lógico. Sin embargo, lo que pidieran había que hacerlo. Ni por cerca se acercaban al ejemplo del mártir del Gólgota, del Cristo de la cruz. La reforma es la que abre la puerta y la abre para todos igualmente. Así, hermanos, desde este tiempo, desde el comienzo del cristianismo, encontramos que hubo personas tratando de engañar al pueblo de Dios, haciéndole creer que por limosnas, que por obras podían alcanzar la gracia de Dios. Esto es desde el comienzo del cristianismo. Personas que trataron de agregar a la salvación obras, o doctrinas, o tradiciones, que eran herejías, pero agregaban esto a la salvación, para que combinara con su liturgia, con sus tradiciones. Muchos querían meter las tradiciones judías, y muchos daban a entender que Cristo no era el todo, que no era completo, sino era un complemento de la salvación del hombre. Pablo fue informado por un consiervo de la iglesia de Colosas, llamado Epafras, acerca de una herejía naciente que se estaba enseñando, y era que Cristo no era suficiente. Siempre, hermanos, hubo un intento de devaluar la obra redentora de Cristo. Hubo otro tipo de herejías en ese comienzo, en los primeros siglos. Herejías sobre la deidad de Cristo que decían que Jesús solo era un hombre que tenía el Espíritu, pero era necesario obedecer la ley también para la salvación. Cristo más la ley. Estos eran los ebionitas. Luego trata de infiltrarse otra herejía, que Jesús era divino, pero no era compatible con los atributos de Dios Padre. Y dos, que Jesús era un ser creado. Los que proclamaban esto eran los del arrianismo. Y Pablo siempre estaba pendiente de todo esto que trataba de infiltrar a la iglesia. Él hablaba de lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Luego del segundo siglo al quinto siglo aparece el modalismo, donde dice que el ser divino es una sola persona, que era el Padre al comienzo, en la creación, era el Padre, que luego cambia y era el Hijo en la redención, y luego el ser divino es el Espíritu Santo en la iglesia,
pero es un solo ser. Herejía completa. Luego el gnosticismo niega la verdadera humanidad de Cristo. Ellos dicen que Jesús entró para contribuir a libertar a los humanos, que eran muy frágiles, pero que Jesucristo era parte del Espíritu Divino, no que era el Espíritu de Dios, no que era uno con Dios. En el siglo IV luego aparece otra herejía, queriendo infiltrar la iglesia de Dios, que decía que la mente de Cristo estaba dividida entre lo humano y lo divino. Otros herejes decían que era una mezcla de humano y divino. Pero en la palabra de Dios, nosotros encontramos la verdad revelada a nosotros a través de la Escritura, sola Escritura. El Hijo es plenamente Dios en todos los sentidos. Cristo tiene la totalidad de la esencia divina. Como nos dice Colosenses, capítulo 1, verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Cristo es plenamente Dios. Que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Encontramos, hermano, que siempre la iglesia ha estado bajo ataque, la iglesia de Dios, no los que dicen ser los representantes de Dios. Siempre, hermano, existía desde los tiempos del Señor Jesucristo los que consultaban a los espíritus, los espiritistas. Esta secta fue creciendo en gran manera porque el hombre quería experimentar cosas extrañas. Ellos decían que los espíritus avanzados decían que Cristo solamente era un medium, un reformador de Judea, y que había evolucionado a un espíritu más avanzado y que vivía en una esfera alta, en la sexta esfera. Cínicamente lo llaman el gran medium, porque la Biblia nos enseña que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pues Satanás, queriendo igualar a Dios y haciendo un paralelo con lo que Dios es, dicen que entre Dios y los hombres Cristo es el mayor espíritu, pero que no es Dios. Pero sí es el espíritu que está más cerca de Dios, porque Dios es inalcanzable y es infinito. En Efesios capítulo 2, hermanos, encontramos un ejemplo de la gracia solo por Cristo. En Efesios 2 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El verso 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aclara: y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol insiste que nuestra fuente para desarrollar una fe sana es solamente lo que está establecido, lo que está sustentado en la Biblia, solo Escritura. En Gálatas nos expone con claridad sobre la justificación por la fe aparte de las obras. No tiene que ver salvación con las obras de la ley, porque no hay nada, y esto debe quedarnos claro, nada hay que podamos hacer para ganar el favor de Dios. Solo puedes tomar el regalo. El regalo es el Hijo ofrecido en la cruz, porque Él satisface la justicia que Dios demanda. No por obras, para que nadie se gloríe. En esta enseñanza, hermano, Cristo te libera de las obras religiosas obligatorias, obras que están llenas de engaño o de vanidad. Yo hice esto, hice lo otro, fundé iglesias, vanidad pura, obras llenas de orgullo, llenas de hipocresía.
nos libra de esas obras. Ya no somos esclavos de eso. Ese yugo se quitó de nosotros. Ahora somos responsables de servirlo, de obedecerlo. Somos responsables de hacer su voluntad. Aclarando que no eres libre para desobedecer, sino para obedecerlo y servirlo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios. Pero Él proveyó esa salvación. Este era el fundamento de los apóstoles. Este era el fundamento de los profetas. Tenían como base a Jesucristo. Dice la palabra, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra que hace caer. ¿A qué se refiere? ¿Por qué hace caer? Habla de aquellos que tropiezan en Cristo y no lo obedecen. Él fue la piedra de tropiezo para ellos. Nosotros, hermanos, no podemos usar la libertad que Dios nos dio en Cristo Jesús para hacer lo que nuestra voluntad nos pide, lo que la carne nos pide. Suficiente el tiempo que vivimos en Cristo. Dice la palabra de Dios, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las obras de la carne. Vamos a usar la libertad, pero para amarnos unos a otros, para servirnos, para hacer una proyección de lo que Cristo es en nuestra vida. Sirviéndonos en amor los unos a los otros, dice Gálatas 5:13. No hay obra que te pueda salvar, solo la gracia de Dios. Romanos 11:6 dice, y si por gracia ya no es por las obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es por gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Romanos 4:4 dice, pero al que obra, no se le cuenta la paga como regalo, sino como deuda. O sea, al que trabaja, no le estás regalando nada. Le estás pagando algo porque él se lo ganó, hizo algo. Pero al que obra, ¿verdad? Luego dice, mas al que no obra, al que no tiene nada, ¿por qué pagarle? Sino que cree en aquel que justifica al impío, esto es Cristo, su fe le es contada por justicia. La justificación es sin obras. Una vez que somos salvos, el Espíritu Santo trabaja en nosotros y produce fruto abundante que son las buenas obras. Las obras no son para que me salve. Las obras son una consecuencia, son porque me salvó. Cuando tú eres convertido, entonces viene el fruto. Hay una historia que hace un buen paralelo y que dibuja mucho claramente lo que quiero expresar. Cuenta un hombre que se estaba realizando el funeral de su padre, que era un hombre cristiano de toda la vida, que había servido a Dios con devoción. Con todo su corazón, toda su vida, la había gastado en Cristo. Este hombre fallece y se está dando un reconocimiento con el cuerpo presente, hablando de lo que este hombre había hecho. Llegó el pastor y se paró y dijo que había hecho una obra increíble y era reconocido por su entrega, por su amor, que había fundado ministerios. Y él decía, yo siempre lo vi trabajando de una manera increíble, entregada. Lo escuché hablar de la gracia maravillosa de Dios. Y hablaba mucho de la vida de este hombre. El hijo comenzó a sentirse inquieto porque sentía que había algo que no cuajaba. Estaban hablando de obras y de ese hombre tan maravilloso. Al final
el pastor concluye y dice: todo esto hizo en el nombre de Jesucristo. Pero quiero aclarar que ninguna de estas obras maravillosas tuvo que ver con la salvación, como él mismo lo decía. Maravillosa gracia que me salvó siendo un pecador. Él no pudo sumar con todas estas obras un punto al 100% de la salvación. Solo la gracia maravillosa le puede abrir paso, y le abrió paso, dice, a la vida eterna por la sangre preciosa de Cristo derramada en el madero. Esta es la verdad de Dios. No podemos jactarnos absolutamente de nada. David habla de las bienaventuranzas, de cuando Dios te perdona y te atribuye justicia, te justifica sin obras. Dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y sus pecados cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Al que Dios atribuye justicia, dice, sin obras. Romanos 4:14 dice: porque si los que son de la ley son los herederos, la promesa es vana y anulada. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Nuestra salvación es un regalo magnífico de Dios, no por obras. Todos prefieren luchar y tener méritos para salvarse a sí mismos, para presentar una cara delante de los demás. ¡Qué bueno he sido! Ten cuidado, hermano. La gracia de Dios es la única que salva. Por eso Cristo murió en la cruz. Él es el regalo de Dios. Él es la justificación nuestra. Por gracia somos salvos. Y creemos esta palabra y tenemos fe en que así es. Solo la sangre de Cristo nos limpió en la cruz. Damos gracias a Dios por esta reflexión. Que esto se afinque, se afiance en nuestros corazones. Nada hay que podamos hacer para ganar el favor de Dios. Solo abrazar a Cristo y seguirlo con todo nuestro corazón. Paz en los altares en casa, en el nombre de Cristo Jesús, que es Dios, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.